¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otra entrevista especial de Guía tu Cuerpo, que es nuestro programa gemelo y nos gusta presentarlo así. El tema de hoy es la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo hay que desarrollarla? Bueno, hay muchísimas preguntas. Así que para hablar del tema nos acompaña en nuestro foro aquí en México la psicóloga educativa Lisette Hernández. Bienvenida, Lisette, a nuestro estudio de Telesur para hablar de las emociones. ¿Qué son las emociones? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, empezando que las emociones son reacciones de nuestro cerebro y cuerpo ante estímulos internos o externos de nuestro organismo. Estos estímulos pueden ser positivos o negativos. Las emociones son respuestas de nuestro cerebro y nuestro cuerpo ante estímulos internos o externos que pueden ser desagradables o agradables, dependiendo de cada persona. ¿Y es lo mismo cuando uno habla de estado de ánimo que hablar de emociones? No, las emociones son más intensas y de corta duración, mientras que el estado de ánimo es de mayor duración y con menor intensidad. Por ejemplo, una emoción puede ser un terror instantáneo y un estado de ánimo puede ser el miedo prolongado a algo. Lisette, ¿y las emociones se aprenden o solo ustedes los psicólogos nos enseñan a definirlas, a descubrirlas, a desarrollarlas? ¿Quién las puede enseñar? Ok, bueno, la parte de la psicología es justo un entrenamiento para lograr una regulación emocional. Todos tenemos emociones desde pequeñitos hasta que morimos, sin embargo, poco a poco podemos ir aprendiendo a desarrollarlas y a regularlas de mejor manera. Cuando tenemos hijos, los papás debemos prestar atención a todas las emociones o a unas más que otras. Yo consideraría que a todas, pero es muy importante tomar en cuenta la tolerancia a la frustración, el enojo exacerbado y la tristeza. ¿Cómo se manifiesta la intolerancia a la frustración? ¿Cómo enseñarles a tolerar la frustración, dicho de otra manera? Frustrándolos. Cuando los niños tienen dificultades para tolerar la frustración es por falta de límites o porque constantemente estamos resolviendo todo en ellos y ellos no saben cómo resolver estos conflictos. Por lo tanto, cuando se presentan ante ello, se frustran demasiado porque no tienen las habilidades para poder resolverlos por sí mismos. Y cuando usted dice frustrándolos, ¿quiere decir poniéndole límites? Exactamente, diciéndoles no, poniendo límites y ofreciéndoles estrategias para que ellos mismos puedan resolver el conflicto. ¿Por qué no nos ilustra con algunos ejemplos de qué puede ser casos de intolerancia a la frustración y cómo se solucionan en el momento? Cuando estamos en el súper y nuestro pequeño quiere un juguete, debemos anticipar antes de entrar al súper. Hoy vamos a comprar únicamente comida, no voy a comprar un juguete. Sin embargo, pasamos por la juguetería y el niño quiere un juguete. Tenemos que recordarle por qué fuimos al súper, es decir, recuerda que dijimos que veníamos por comida, no por un juguete. Eso es lo mismo que establecer reglas antes de... Exactamente, la anticipación ayuda muchísimo con los niños. ¿Por qué? Porque prepara su cerebro previamente para lo que va a suceder. Un niño va a querer una respuesta y una satisfacción inmediatamente, es decir, quiero un juguete y lo quiero en ese momento. Si yo preparo al cerebro para que pueda regular que no voy a comprar un juguete, únicamente voy a comprar comida, el cerebro ya está anticipado. ¿Es verdadero o es falso que existen emociones positivas y negativas? ¿Todas son válidas? ¿A todas debemos prestar atención? No existen emociones positivas o negativas. Todas las emociones son importantes y son válidas y hay que reconocerlas y saberlas regular. Pero no me diga que el miedo no es una emoción negativa. Es un mecanismo de defensa. ¿No se considera una emoción negativa? Si yo me encuentro en peligro, ¿qué emoción me va a salvar? El miedo. Y me va a hacer moverme del lugar porque en ese momento estoy sintiendo miedo. Entonces ya quedamos que el miedo no es una emoción negativa. No, ninguna. Ninguna. Pero ¿qué me dice del enojo? ¿Qué me dice de la tristeza? El enojo también funciona como una emoción de mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque nos va a hacer defendernos ante el estímulo que nos está causando el enojo. Aquí lo importante es hacer que el enojo no se salga de control y poder regular la emoción. Regular la emoción, de eso quiero que hablemos, pero
hablemos de la tristeza antes de hablar de cómo regular las emociones. Ok. Tampoco la tristeza es una emoción negativa, también es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa que nos indica que algo nos está incomodando, algo nos está generando una nostalgia, un momento depresivo del que tenemos que atender, por lo tanto va a ser una llamada de atención. Y todos los niños tienen derecho a sentirse tristes, a mencionar que se sienten tristes sin reprimirles la emoción, ya que están hablando de sus sentimientos y hablar de sus sentimientos va a hacer que superen la emoción. ¿Cómo se regula esto? ¿Cuándo es malo? Ya que no se puede decir negativo, ¿cuándo es bueno? Tiene que ver con la frecuencia, tiene que ver con cómo se explayan estas emociones. Tiene que ver con la frecuencia y con la intensidad. La intensidad y la frecuencia. Exactamente. Si mi hijo se enoja demasiado y entonces golpea, patalea, avienta, en ese momento estamos hablando que hay una desregulación de la emoción. ¿Y cómo las regulas? Uno, asesorándonos con un especialista que nos pueda orientar y dar todo el asesoramiento para regular las emociones, primero de nosotros como adultos y posteriormente con los niños, ya que como los niños observen que nosotros regulamos nuestras emociones, será el mejor momento para explicarles a ellos cómo tranquilizarse. A ver, entonces, si tu hija te está dando un mega berrinche porque no le compraste el juguete en el supermercado, y la mamá se pone a gritarle, yo te dije, no sé qué, la mamá no está controlando ahí su enojo. Exactamente. Entonces, ¿qué debe haber? Es importante, uno, mantener la calma, nosotros primero como adultos, respirar y saber que el niño está en un momento de crisis y que yo soy su eje para poder regularlo. Por tanto, mi eje debe estar en su lugar. Enfocado en él. Algunos niños aceptan el contacto físico, algunos otros no, pero un abrazo en un momento de crisis es lo mejor para que ambos se regulen. ¿Y si tu hijo te rechaza ese abrazo? Se vale decir, ok, en este momento no quieres que te abrace, aquí estoy, cuando tú te sientas más tranquilo, vamos a hablar. Y ahí me aguanto. Exactamente. O sea, es lo que se dice que ignoras el berrinche, pero no ignoras a tu hijo. Exactamente, ignoras la crisis en la que está pasando, pero al niño nunca se le va a ignorar. Se dice, entiendo que estés enojado, entiendo que quieras el juguete, pero en este momento no lo podemos tener. Si un niño está triste o está enojado o no quiere ir a la escuela porque le hacen bullying en la escuela, él no debe reprimir esas emociones. ¿Qué debe hacer? Hablarlo. Hablarlo. ¿Con quién? En casa o con el adulto que él tenga la confianza y se sienta feliz y pleno de explicarle qué está pasando. Y nosotros como papás, ¿cómo introducimos ese tema en la conversación o cómo nos percatamos que algo no está bien? Siempre preguntando cómo te hace sentir tu maestra, cómo te hacen sentir tus amigos, qué amigo te agrada, por qué no te agrada este compañero. Es decir, siempre investigar cómo se siente ante algunos compañeros o en la escuela. Digamos que eso se le pregunta a los hijos de manera cotidiana, cómo Claro. te fue en la escuela, cómo te fue, jugaste con qué niño, etcétera, etcétera. O qué pregunta se le debe hacer a tu hijo cuando lo agarras de la mano y vas caminando saliendo de la escuela. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? ¿Feliz? Oh, qué bien, ¿por qué? ¿Qué te hizo feliz? Ah, porque hoy jugué con mi amiga. Ah, perfecto. ¿Enojado? Ok, ¿y por qué te sentiste hoy enojado? Porque no me prestaron un juguete. Triste. ¿Por qué te sentiste triste? Porque nadie jugó conmigo en el recreo. ¿Y qué respuesta le das? ¿Por qué crees que pasó eso? ¿O por qué pasó esto? O sea, la respuesta es una pregunta de tuya como mamá hacia él. Claro. Sí, siempre investigando e indagando, porque los pequeños generalmente dan respuestas muy cortas y entonces tenemos que estar constantemente preguntando a los niños cómo se sienten. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo inteligencia emocional? Ya entramos en el tema suyo. ¿Cómo le enseño a mi hijo que si un niño le dice, bueno, en este caso a mi hija, porque tengo una niña, si a mi niña le dice a alguien, no quiero jugar contigo, ¿qué debe hacer ella? ¿Qué le debo enseñar yo a ella? Uno, autoestima. Ok, tu amigo no quiso jugar contigo, pero hay otros niños, puedes hacer nuevos amigos
o tú misma puedes buscar una actividad que a ti te haga sentir feliz en ese momento. Si una amiga le dice, yo soy más alta que tú y tú eres muy patatica, ¿no? Como se dice aquí en México, ¿qué debe decir la niña? Que la respete. Pero ¿eso se entiende? ¿Ese término de respeto se entiende entre niños? Pero, ahorita actualmente estamos buscando que los niños puedan expresar, no me gusta que me digas esto, no me agrada, me hace sentir triste que tú me digas esto o que me hables así. Pero además cada persona es diferente, habemos altos, bajitos, claro, gordos, respetar flaquitos. las diferencias entre todos, que eso es parte del respeto. Oye, recuerda que tú debes de respetar a tu amigo por tus características, así como tú mereces respeto por tus características. Pero cuando la niña tiene 5 o 6 años, no suelen usar esos términos. No. De tú debes respetarme por mis características. No. Entonces, ¿qué términos deben usar? Por ejemplo, ¿es apropiado decir, a mí me gusta ser así? Si le dicen que tú eres chiquita y yo soy alta, y suena crítica, ¿está bien que responda así? Podría responder, a mí me gusta mi cuerpo, o me gusta cómo soy. Y ya puede tener otro tipo, y enseñarle qué amistades son sanas y cuáles no son amistades sanas. Definitivamente, entonces, no es bueno reprimir las emociones. No, definitivamente no. Siempre lo mejor y lo ideal es hablar sobre las emociones. Y también nosotros como adultos, enseñarle a los niños que también nosotros hablamos de nuestras emociones. Es decir, hoy mami se siente enojada porque ocurrió esto en el trabajo. Hoy papá se siente triste porque ocurrió esto. Y entonces los niños se dan cuenta que también los adultos tenemos emociones y que son válidas. Entonces, Lisette, reprimir las emociones no es válido en ningún caso, pero esto pudiera impactar en el crecimiento del niño o del joven. Es importante que nunca reprimamos las emociones, ya que va a tener una repercusión en nuestras habilidades sociales, en nuestra autoestima y en nuestra confianza. Ahora nos llega otra pregunta y es de @telesurenglish y la pregunta es, ¿cómo trabajar las emociones, psicóloga? ¿Las emociones se deben estimular? Sí, se deben trabajar, uno, reconociéndolas, identificándolas y sabiendo qué emoción a mí me puede exacerbar y sacar de mi funcionalidad. Es decir, algo que afecte ya mi vida diaria, necesito poder trabajar en ello. Doctora, ¿es importante trabajar las emociones cuando tienes un niño en casa? Claro, ya que las emociones van a determinar nuestro día a día y cómo se va a ir desarrollando en una vida personal y social. Bueno, ya que hemos hablado tanto de las emociones, ahora le propongo que hablemos de inteligencia emocional. Pero esto, después que regresemos de una breve pausa. No se vaya, ya volvemos. Estamos de vuelta. En nuestro foro se encuentra la psicóloga educativa Lisette Hernández y nos va a hablar ahora de inteligencia emocional, que es tan importante. Usted nos decía desde la niñez. Hay que trabajarla desde la niñez. ¿Por qué es tan importante la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad que nos va a permitir identificar y percibir las emociones propias y las de los demás. Con ello vamos a tener una mejor regulación en nuestro día a día con las personas. ¿Cuáles son las principales características de la inteligencia emocional? Nos preguntan de la cuenta de Twitter @guiatucuerpotls. Este es nuestro programa gemelo. Autoconocimiento, es decir, reconozco mis propias emociones. Autorregulación, es decir, regulo la emoción. Y empatía y habilidades sociales, es decir, reconozco que hay emociones en los demás. ¿Qué otras herramientas usted nos puede regalar el día de hoy para que nosotros hagamos eso que usted repite tanto, que es regular las emociones? Porque también de eso depende que le enseñemos a nuestros hijos. Claro, anticipar lo que vamos a hacer nos va a ayudar a estructurar a nuestro cerebro y por lo tanto vamos a saber qué va a ocurrir. La respiración, como ya lo mencionamos, tiempo fuera, es decir,
alejarme a una distancia sana del estímulo que me está provocando la emoción y por supuesto asistir a terapia o a talleres de inteligencia emocional. Ahora nos preguntan de la cuenta de @TelesurTV, que es nuestra cuenta madre, la cuenta principal del canal, dice: ¿cómo influye la inteligencia emocional en la vida cotidiana, en lo personal, en lo laboral, en las relaciones de pareja y en el desarrollo de los niños y adolescentes? Es una pregunta muy general, pero yo creo que es importantísimo saber cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque abarca todas las áreas de la vida, ¿cierto? Claro, vamos a desarrollar una mejor comunicación, mejores acuerdos y una mejor socialización, tanto para nosotros como en comunidad. ¿Cómo influye la inteligencia emocional en nuestra vida cotidiana? En el trabajo, con la pareja, con nuestros hijos. ¿Cómo? Pónganos ejemplos, por favor. Ok, nos va a ayudar a mejorar en el trabajo, a poder comunicarnos si algo me está molestando, poder decirlo de manera más directa, asertiva, sin llegar a un acto de violencia. Cuando estemos con nuestra pareja, poder comunicarnos de una forma más efectiva y afectiva, sin llegar a causar un conflicto entre ambas personas. ¿Y cómo le enseñas eso al niño cuando tu hijo todavía no tiene 10 años? Usted ha dicho que hay que aprenderlo desde la infancia. Claro. Pero ¿cómo le enseñas a desarrollar esas habilidades que al final de cuentas diferencian la forma en que un niño y otro responden ante una situación compleja, ¿no? Ok, a través de diversos juegos, por ejemplo, lotería, memorama, juegos de mesa, nos ayudan mucho, uno, a que los niños puedan respetar turnos, tolerar la frustración. Hay niños que no les gusta perder y siempre buscan ganar. Es cierto. Entonces, cuando mamá juega con él, mamá a veces lo deja ganar. Es cierto. Pero, ¿qué va a pasar cuando el niño juegue con otro niño? No lo va a dejar ganar. Ah, es cierto. Entonces, nosotros en casa podemos hacer actividades didácticas como el juego para que los niños puedan aprender a tolerar su frustración. ¿Cómo usted resolvería el hecho de que eres mamá, tienes un hijo de 14, 15, 16 años, cualquiera de esas edades, y dices: ah, caray, mi hijo no tiene ni tantito tacto, o mi hijo es imprudente, o mi hijo respondió de una manera que no me gustó, le faltó sentido común, no tiene inteligencia emocional? ¿Cómo le hago para ayudarlo? Porque nunca le inculqué eso, nunca le ayudé a desarrollar esas habilidades. Caray, y ya creció y tiene 16 años. Ok, uno, yo pondría estructura en casa, horarios, límites, reglas en casa. También el realizar un deporte les ayuda mucho a estas edades para que aprendan habilidades sociales. Puede ayudarnos, o alguna actividad cultural que le ayude a él a regular sus emociones. Si una persona llega adulto y se da cuenta de que, ay, nunca desarrollé inteligencia emocional, y luego tiene hijos, ¿esto puede afectar en la crianza de los hijos? Sí, claro que sí. Uno, porque va a enseñarles a reprimir sus emociones. No va a haber esta apertura en casa para que los chicos puedan hablar de sus emociones, ya que papá no conoce cómo expresar sus emociones. Ni le pone límites cuando sus emociones se vuelven... Claro, o esto, el tema de con los niños, no llores, los niños no lloran. O para las niñas no se quejan, las niñas no se enojan. Y entonces eso es un foco rojo, porque cualquier situación de abuso, las niñas pueden decir: ah, las niñas no tenemos derecho a enojarnos, que era lo que mencionaba anteriormente. O a quejarnos. Exacto, o a denunciar el abuso. Exacto. Entonces, fíjate que yo conocí a alguien que le decía a su hijo eso: los varones no lloran. Oh, una barbaridad, ¿cierto? Está enseñando a su hijo a guardar silencio ante cualquier tipo de emoción que él esté presentando. Y lo más importante es conocer el origen del llanto que está presentando ese niño. Excelente. ¿Y qué le dices a una mamá cuyo hijo sufre de bullying en la escuela? Uno, que comunique qué es lo que está pasando, quiénes son los integrantes que están ejerciendo el bullying, e inmediatamente asistir al centro educativo para hablarlo. ¿Qué dificultades o qué consecuencias tiene si un niño no desarrolló inteligencia emocional cuando era niño?
Ok, primero sus habilidades sociales se van a ver perjudicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a tener las herramientas para convivir con su grupo de pares. Tolerancia a la frustración, no va a aceptar que ningún otro niño le gane. Cuando alguien, a lo mejor en una fiesta infantil, quiera ganar, ser el primero en romper la piñata y se salte toda la fila. ¿Y justamente por qué? Porque no hubo estos límites ni este acompañamiento para apoyarlo a saber respetar las reglas de la sociedad. ¿Y la autoestima juega algún papel importante en esto de desarrollar la inteligencia emocional? Claro, porque la autoestima es la autovalía y el respeto por mí mismo. Si yo no me respeto, ¿cómo voy a respetar a los demás? ¿Y qué otra herramienta tenemos los papás para ayudar a los hijos a que desarrollen inteligencia emocional, además de darles seguridad y darles, valga la redundancia, herramientas para que desarrollen la autoestima? Ser su mejor ejemplo en cuanto a hablar de mis emociones, tranquilizarme y poder expresar, hijo, hoy me siento enojada porque tiraste el café en mi vestido favorito. Dame 5 minutos para que me tranquilice y regreso contigo. Lisette, usted nos ha hablado durante el programa de la importancia de regular, que es lo mismo que controlar las emociones. Cualquiera. Las que son de un lado y de otro, aunque usted no les llama negativas y positivas. Pero, ¿qué tan importante es entender las emociones de los demás? ¿Qué tan importante es ser solidario y entender si mi compañero hoy se ve frustrado, hoy se ve triste, hoy está enojado o tiene algún problema personal y lo demuestra de esta manera, ¿no? Con sus emociones? Vivimos en sociedad, estamos en grupos en los cuales nos relacionamos, por lo tanto reconocer mis emociones y saber que los demás también tienen sus propias emociones nos va a permitir tener una mejor convivencia. Y eso a su vez es inteligencia emocional, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque reconozco que yo estoy enojado, pero también reconozco que mi compañera se enojó. ¿Qué voy a hacer? Llegar a un acuerdo respetando sus emociones y respetando mis propias emociones. Cuando hay dos personas enojadas, ¿quién es quien desarrolla la inteligencia emocional? ¿El que logró desarrollarla desde la infancia o el que se la enseñaron tarde? El que la aprendió desde la infancia. ¿Por qué? Porque no va a conectar con un enojo exacerbado. Se va a mantener en calma. 1. 2, se puede mantener un diálogo posteriormente al estímulo que generó el enojo. Y 3, puede llegar a un acuerdo de una manera más asertiva. ¿Hay alguna relación entre la salud mental y la inteligencia emocional? Sí. ¿Cuál es? 1, bajos niveles de estrés. 2, mejor convivencia y paz mental y emocional. Y por último, yo creo que una sana convivencia entre los integrantes del grupo. ¿Qué tan conectadas están tener salud mental, o sea, estar bien, con la inteligencia emocional y todas esas herramientas que tiene la inteligencia emocional? Están completamente conectadas, ya que te pueden llevar al fracaso o al éxito en tu vida. Ejemplo, en un partido de fútbol tienes el marcador 2-0 y cometes una falta a un jugador de otro equipo. En ese momento te sacan una tarjeta y la reacción del jugador es emberrincharse y cometer actos de violencia hacia el árbitro, que es la figura de autoridad, o hacia los compañeros del equipo contrario. ¿Y eso en qué te ayuda? En nada, en no poder enfrentar la situación y afrontarla de una manera asertiva sin llegar a ser agresivo. Entonces, las herramientas de inteligencia emocional nos van a ayudar a afrontar estas situaciones con paciencia, calma, tranquilidad y sabiendo qué es lo que a ti como persona te conviene. Normalmente, habitualmente, históricamente, los papás cometemos ese error de darle más importancia a cuánto sacaste en el examen de hoy, a el cómo te fue en la escuela. Exactamente. ¿Y eso a dónde nos lleva? A que los niños no tengan estas habilidades sociales para la vida. Es decir, me importa el 10 en matemáticas, pero no me importa qué pasa si a mi hijo se le meten en la fila de la cooperativa para la escuela. ¿Cómo va a reaccionar? Si al niño le va a decir, oye, yo iba antes que tú,
o lo va a golpear. ¿Cómo lo va a resolver? Es importante que los niños tengan este tipo de experiencias en donde tengan que poner en práctica sus habilidades sociales para, uno, negociar, porque entre pares también podemos negociar. Ok, te metiste a la fila, no pasa nada, pero la siguiente vez no te metas en mi lugar, ¿no? Esto nos va a ayudar a su madurez emocional para que cuando vayan creciendo y su desarrollo vaya avanzando, se van a enfrentar a millones de situaciones, pero van a tener las herramientas para poder resolver cada una de ellas. Coincido con usted, Lisette Hernández, nuestra psicóloga invitada de hoy, y lo voy a poner en práctica cuando mi hija crezca. Bueno, desde ya. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en entrevista especial de Guía tu Cuerpo. A usted también le doy las gracias por estar con nosotros y ya lo sabe, hablar de las emociones con nuestros hijos y enseñarles a no reprimirlas es importantísimo para la vida. Así que me despido, pero les recuerdo, cuídense mucho y ámese más. Los veo de hoy en 8 días. Hasta la próxima.